Top secretos ocultos del Vaticano. Parte 2. Número 1. El oro nazi y el banco en el Vaticano. En la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue un país neutral. Sin embargo, hay un documento en el Departamento del Tesoro, que fue escrito en 1946, que establece que el Vaticano mantuvo y movió mucho oro que pertenecía a los nazis. Este documento salió a la luz a finales de los años 90, y el oro que había en el Banco del Vaticano ascendía a unos 250 millones de dólares de ahora. Según reveló este documento, el oro se mantuvo en el banco de esta entidad y luego fue trasladado a España y Argentina, donde los nazis huyeron perseguidos por crímenes de guerra. El oro que el Banco del Vaticano guardó era perteneciente a todos los que se habían cometido, a todos los robos que se habían cometido a los serbios y judíos en el Holocausto nazi. Al final de la guerra, los Utache comenzaron a traspasar el Vaticano el dinero que habían obtenido de sus campañas de limpieza étnica. También se envió mucho dinero de parte de este oro, donde se calcula que fueron unos 400 millones de dólares. Este dinero se usó para luego mantener a los exiliados de los Utache, que habían tenido que huir también fuera de Yugoslavia. O sea, los del Vaticano ocultaron este oro para ayudar por debajo de la mesa a los criminales de guerra. Número 2. Peculiares juicios en el Vaticano. Los sacerdotes católicos tienen el permiso de dar la absolución, incluso en casos donde los crímenes son horribles. Da igual si el crimen es un asesinato de una o varias personas, ya que el sacerdote puede dar el perdón. Si se ha cometido una matanza o genocidio, el criminal puede pedir perdón en confesión y darle la absolución. El sacerdote tampoco podrá ir a la policía por horrible que haya sido el acto cometido. Sin embargo, hay ciertos pecados donde un simple sacerdote no puede dar el perdón o absolución. En estos casos se tiene que recurrir a un tribunal especial que hay en el Vaticano. Existe un tribunal en el Vaticano que se llama la Sagrada Penitenciaría Apostólica, que se encarga de los pecados más graves. Fue establecido en el 1179 por el Papa Alejandro III. Y los casos de los que se encargaban han sido un secreto durante la gran parte de la historia. Sin embargo, hace unos pocos años la Iglesia Católica quiso dar una muestra de todos estos pecados, o sea, una muestra de transparencia, y reveló cuáles eran este tipo de pecados. Dos de ellos pueden ser cometidos por cualquiera, donde el primero es la profanación de la Eucaristía. Esto es porque es el cuerpo y la sangre de Cristo según los católicos. El segundo pecado es intentar matar al Papa. Los otros tres pecados solo pueden ser cometidos por sacerdotes o incluso alguien que está en camino a ser cura. Una es si un sacerdote revela un secreto de confesión. La segunda es que no pueden tener sexo con alguien y luego confesarle. El tercer pecado es que alguien que quiere tomar los votos y se ha visto envuelto en un aborto. Tercero, los exorcismos según el Vaticano. Hoy en día, con tantos avances que hay en la ciencia y medicina, es difícil pensar que sigan existiendo los exorcismos. Sin embargo, según varios antiguos sacerdotes del Vaticano, se siguen haciendo todo el mundo. O sea, por todo el mundo siguen habiendo exorcismos. Aparte de sacerdotes especializados haciendo estos rituales, dos papas han hecho sendos exorcismos en el Vaticano. El primero fue en 1982, donde el Papa Juan Pablo II hizo un exorcismo sobre Francesca Fabrizi, donde durante la sesión la chica cayó al suelo y empezó a llorar, por lo que el diablo había salido de su cuerpo. Francesca tuvo una vida normal con su marido e hijos. Este mismo papa hizo otro exorcismo en el año 2000, aunque en este caso necesitó ayuda de otros sacerdotes para experimentados. El segundo exorcismo hecho por un papa fue en el año 2009 por Benedicto XVI. Lo hizo con dos hombres que no paraban de aullar en
una consagración semanal que hacía la iglesia. El Papa los bendijo y cayeron al suelo fulminados, aunque despertaron ya curados de su posesión, entre comillas. Número 4. Juan Pablo I asesinado. Muchas son las palabras que se dicen en la iglesia católica, de las cuales algunas terminaron en un asesinato de un papa. La primera y última muerte, que encierra una infinidad de dudas, fue la de Juan Pablo I. Un diagnóstico falso, unas causas de la muerte imposibles, una autopista secreta, una sobredosis de medicamento que lo mató pero que nadie le recetó, y unos papeles en sus manos que no soltó ni al morir cuando llevaba apenas un mes ejerciendo como papa. Son los ingredientes de una apasionante historia que, según la versión oficial, no hubo ni autopsia, y la causa de la muerte fue un infarto fulminante por causas naturales que nadie cree. Numerosos testigos, contradicciones de la versión, afirman que sí hubo autopsia y que la causa de la muerte fue una sobredosis de un vasodilatador que su médico personal no le recetó, básicamente porque su estado de salud era bueno. Al parecer, Juan Pablo I llegó con la idea de hacer importantes reformas y se topó con las intrigas nacidas durante el papado de Pablo VI, quienes terminaron por asesinar a este papa. Estos han sido otros secretos del Vaticano que les revelo yo acá. Quiero aclarar que estas son opiniones de gente, estos son documentos revelados por el mismo Vaticano. No estoy dando mi opinión personal, esto es nada más es un top. Así que pues si les ha gustado, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima, amigos.